En este editorial del año 2018 yo tomé una historia que realmente fue Platón quien la redactó. Trata acerca de un hombre que se llamaba Giges, que era pastor de ovejas, era un hombre pobre, pero en una ocasión hubo una tormenta muy fuerte y un terremoto. Y cuando todo este desastre pasó, vio que en el campo donde él andaba cuidando las ovejas, había una grieta grande, de manera que él bajó por ella. Y al llegar ya a la parte interna de la tierra, encuentra que hay un caballo que era metálico, pero adentro de este caballo había un cuerpo de un hombre al cual pues él no conocía. Pero él vio pues que tenía un anillo, se lo quitó y él se puso el anillo. Entonces Giges salió y siguió pues con su vida de pastor de ovejas. Pero en una ocasión él se dio cuenta de que cuando él giraba el anillo, se volvía invisible. Y cuando lo volvía a poner en su lugar, volvía a ser visible. Entonces él, cuando ya se aseguró que esto era cierto, de que él tenía el poder de hacerse invisible, comenzó a pensar cómo utilizar esta nueva facultad que tenía. Y ahí es donde Platón plantea el hecho de que él pudo haber utilizado esa facultad para el bien o para el mal. Por ejemplo, pudo haber dicho, bueno, yo ahora que puedo hacerme invisible, puedo, por ejemplo, luchar contra los criminales, descubrir a los homicidas o a los ladrones, es decir, convertirse en lo que hoy entendemos como un superhéroe, ¿no? Que con su facultad de volverse invisible hubiera podido resolver muchos crímenes y muchos males. Pero no, lo que Giges hizo fue que con ese poder de la invisibilidad no pensó en otra cosa que tomar el poder. Así que volviéndose invisible, en primer lugar sedujo a la reina, y ya viéndola seducida a ella, asesina al rey y él se convierte en el nuevo rey, pero era un rey malvado, tirano, que utilizó su poder para hacer solamente el mal. Entonces, Platón cuenta esto, precisamente es en su obra de la República, cuando con el objeto de demostrar de que cada vez que el hombre tenga oportunidad de escoger entre el bien y el mal, siempre va a escoger el mal. Eso Platón lo escribió antes de Cristo y antes pues de que Pablo hubiera nacido o hubiera escrito sus cartas que ahora conocemos, ¿no? Obviamente después vino Jesús, vino el Evangelio y ahora nosotros tenemos escritos de Pablo donde él cita palabras de los profetas y que para nosotros son muy conocidas, como por ejemplo el capítulo 3 de Romanos, cuando Pablo dice que no hay justo ni aun uno, no hay ni uno que haga el bien. Es decir que lo que Platón descubrió o quiso él expresar a través de esta historia es algo que la Biblia lo dice, los profetas ya lo habían dicho y que luego habría de ser ratificado por Jesús, por Pablo y por los demás escritores del Nuevo Testamento. De manera que esa es la verdad que la Biblia presenta, y es de que todo el tiempo que el hombre tenga la oportunidad de escoger entre hacer el bien y el mal, siempre va a escoger el mal. Es lo que desde el libro de Génesis está escrito, cuando dice que los pensamientos del hombre son de continuo solamente al mal. Es esa verdad escrita milenios antes, aún milenios antes de Platón, ya Dios lo había dicho en su palabra. Y esto debe llevarnos a nosotros como cristianos a la reflexión de que si realmente creemos o no creemos a la palabra de Dios. Si creemos o no el dictamen que Dios da acerca del hombre, y lo que Él dice es que el hombre es malo y que siempre va a escoger hacer el mal. Entonces, si el hombre es eso, y si de verdad
nosotros creemos ese dictamen de Dios, entonces significa que la única manera de estar a salvo del mismo hombre es que tomemos medidas de precaución. ¿Y en qué consisten las medidas de precaución? En no dejar, o por lo menos no hacerle fácil al ser humano que haga toda la maldad de la cual es capaz de hacer, sino que hacérsela difícil, poner la mayor cantidad de obstáculos posibles. Y esto, por ejemplo, si se trata de proteger a un niño, de proteger a una niña, entonces significa que no hacerles fácil el trabajo a los abusadores, por ejemplo. Es decir, no dejando en manos de ellos a niños o niñas vulnerables, sino que teniéndolos siempre bajo vigilancia y que siempre haya normas políticas en caso de instituciones de resguardo a la niñez. Entonces, esto que yo lo estoy ilustrando con el tema de la protección de los niños, también lo podemos extrapolar para el tema de la administración pública, es decir, el gobierno de un país. Entonces, siendo que la Biblia dice que el hombre es malo y que en sus palabras siempre hay mentira, entonces, ¿cómo podemos resguardarnos de ese hombre malo? Entonces, la única forma es igual pues que cuando protegemos a los niños, tomando las medidas para impedir que este hombre tenga las manos libres para poder hacer todo el mal del cual es capaz. ¿Y eso cómo se logra en la administración pública? Se logra a través del balance de poderes, se logra a través de la transparencia, se logra a través del fortalecimiento de las normas constitucionales, del fortalecimiento de la legalidad, se logra a través de un poder judicial totalmente independiente en la medida que sea posible tener esa independencia. Pero cuando todos estos elementos que he mencionado se suprimen o se anulan, entonces estamos actuando de manera demasiado ingenua y estamos colocando la confianza en el ser humano, cosa que la Biblia condena tajantemente con expresiones muy fuertes, como varias expresiones que van en el sentido de que maldito todo aquel que ponga su confianza en el hombre. Entonces, si verdaderamente creemos a la palabra de Dios, repito, debemos preguntarnos cuál es nuestra función y si verdaderamente estamos actuando como creyentes que creemos en esa palabra o si simplemente estamos permitiendo ser manipulados como las mayorías en nuestro país. Yo creo que como cristianos debemos ser muy honestos con lo que Dios dice y que lo dice a través de su palabra. Entonces, si creemos verdaderamente que el ser humano no es confiable, siempre va a estar haciendo cosas indebidas. Y por eso es de que es responsabilidad de la iglesia el señalar cuando las cosas no se están haciendo de la manera correcta. Yo creo que hoy más que nunca es cuando se necesita poder llevar esas buenas nuevas. Los mejores presidentes no son los que tienen las manos libres, sino que son aquellos que se someten al orden democrático y constitucional, al orden republicano, que es el que hay en la mayor parte de países. Y allí es donde surgen los grandes estadistas. No puede ser mencionado ningún gran estadista en ningún momento de la historia humana, en cualquier país, que no haya vivido completamente bajo las normas de un Estado republicano. Y todo lo contrario, todos, históricamente, todos los que rompieron esa norma, todos terminaron convirtiéndose en tiranías. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que entender que eso sucede así porque es lo que la palabra de Dios dice y lo ha dicho todo el tiempo. Ahí está escrito para todo el que quiera leerlo. Y por eso, repito, se tienen que respetar y defender las salvaguardas, que es lo único que puede detener que el ser humano haga todo el mal que es capaz de hacer.
La clave para poder juzgar las cosas correctamente es, en primer lugar, pues que podamos distanciarnos de la manipulación de la conciencia que se viene haciendo desde hace ya más de 5 años en nuestro país. Entonces, tomar una distancia y volver a leer la Biblia y volver a repasar los principios del cristianismo, que no es que la gente no los conozca, lo que pasa es que a veces a propósito los olvidan o los dejan de lado o prefieren creer una fantasía de que esta vez será diferente cuando la Biblia está diciendo que no hay justo ni aún uno, ni uno. Entonces, aceptar esa verdad de Dios es un elemento fundamental para que uno pueda tener claridad de juicio, claridad de pensamiento y poder entonces establecer los criterios y las decisiones que van a normar el resto de nuestra actuación.